bienvenidos a la Dieta del Edén. El día de hoy, queridos amigos y hermanos, queremos presentarles el tema que hemos titulado La lluvia temprana, preparación para la lluvia tardía. Comparte este video para beneficiar a otras personas. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio acerca de la segunda fase de ley dominical. Es durante esta fase que será derramada la lluvia tardía. Pero antes de iniciar con ese estudio acerca de la lluvia tardía, voy a leerles en Joel 2:23, en la versión Reina Valera 1909. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cuál de las dos lluvias tiene mayor valor? ¿La lluvia temprana o la lluvia tardía? ¿Cuál será más importante? ¿La lluvia temprana, la que ocurre al principio, o la lluvia tardía, la que ocurre al final, ya cuando los granos están madurando? ¿Cuál es más importante? Voy a permitirme leerles en Testimonios para los Ministros, página 506, teniendo como base la pregunta cuál de las dos lluvias es más importante. Realmente las dos son muy importantes, tienen la misma importancia, porque la lluvia temprana hace que la semilla germine y la lluvia tardía hace que los frutos sean madurados y estén listos para la cosecha. Cuando hablamos de lluvia temprana o lluvia tardía, estamos diciendo en la vida espiritual que es el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el significado de la lluvia tardía, no es otro significado. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Testimonios para los Ministros, página 506. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía cae hacia el fin de la temporada, madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá, a menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo y alabando y bendiciendo a Dios. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad.
Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Hechos de los Apóstoles, página 29 y 30. Ese es el relato cuando la lluvia temprana se derramó en el Pentecostés en el año 31 después de Cristo. El Espíritu Santo en ese año fue derramado después de que los discípulos hubieran llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Si nosotros recordamos la historia de estos apóstoles, ellos vivían continuamente en contiendas, disputando quién de ellos era el mayor en el reino de Dios. Siempre la discusión, siempre. Pero cuando llegó el momento de la lluvia tardía, estas contiendas habían desaparecido. Ya no estaban preocupados quién había de ser el mayor. Estaban preocupados por recibir la lluvia temprana. En otras palabras, el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado, ellos empezaron a predicar por todo el mundo. Leo en Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32. Bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Miles se convirtieron en un día. El Espíritu Santo los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Sus corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que les impelía a ir hasta los confines de la tierra para testificar del poder de Cristo. Hechos de los Apóstoles, páginas 37 y 38. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. La iglesia venía a fluir a ella, conversos de todas direcciones. Los apóstatas se reconvertían. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. En este momento estamos analizando brevemente en qué consiste la lluvia temprana. En el siguiente estudio hablaremos de la lluvia tardía, ese evento que está por ocurrir. La lluvia temprana realmente está ocurriendo hoy en nuestras vidas. Es necesaria la lluvia temprana en el comienzo de la vida cristiana. Eso es lo que conocemos como lluvia temprana. Para la iglesia, en el Pentecostés fue derramada la lluvia temprana. En nuestra vida espiritual, como personas o individuos que somos, la lluvia temprana se derrama cuando aprendemos o empezamos a conocer a Cristo, cuando Él toca nuestro corazón, cuando nos convertimos. Ahí inicia el trabajo de la lluvia temprana, para que podamos empezar a crecer en la vida espiritual y dar frutos. La lluvia temprana es totalmente esencial en la vida espiritual. Nosotros tenemos que estar haciendo caso a la voz del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Voy a leer en Testimonios para los Ministros 516. En ningún punto de nuestra experiencia podemos dejar de contar con la ayuda de aquello que nos hace idóneos para hacer el primer comienzo. Las bendiciones recibidas bajo la lluvia temprana nos son necesarias hasta el fin. La lluvia temprana nos prepara para ser personas mansos y humildes. Testimonios para los Ministros 518. Al buscar a Dios para la recepción del Espíritu Santo, este poder obrará en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una dependencia consciente de Dios para la lluvia tardía, que perfecciona la obra. Si oramos por la bendición con fe, la recibiremos como Dios lo ha prometido. La lluvia temprana
nos va a preparar a través de un crecimiento espiritual progresivo, de tal manera que estaremos listos para producir fruto bajo la lluvia tardía. Testimonios para los ministros, página 517. Podemos haber tenido una medida del Espíritu Santo, pero por la oración y la fe continuamente hemos de tratar de conseguir más del Espíritu. No debemos nunca cesar en nuestros esfuerzos si no progresamos, si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. Perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará en nuestra propia puerta. Todos los días estamos recibiendo gotas de la lluvia temprana. En nuestra vida siempre hay gotitas que nos están indicando el camino que debemos seguir. Cada día el Espíritu Santo nos está instando a estar la palabra de Dios, nos está instando a obedecer los mandamientos de Dios. Cada día nosotros, a través quizás de nuestros pensamientos, porque así es como obra el Espíritu Santo, nosotros somos inspirados a obedecer. Muchas veces el Espíritu Santo nos dice, este no es el camino, y tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, esa lluvia temprana. Muchas veces también se nos dice a través del Espíritu Santo cosas muy simples que preparan para la recepción de la lluvia tardía, pero que si no obedecemos estas pequeñas gotas, nunca podremos recibir la lluvia tardía. Estamos esperando un derramamiento grande, profundo del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero no estamos capacitados para recibirlo, porque no hemos atendido a estas pequeñas gotas que caen cada día. Por ejemplo, cuando escuchamos esa vocecita que dice esta música, ¿no? A veces acallamos esa voz. Cuando el Espíritu Santo también nos dice este tipo de vestimenta, ¿no? Y también no hacemos caso a esa vocecita. Este otro asunto, no. Y tampoco obedecemos. ¿Cómo esperamos recibir la lluvia tardía si no podemos recibir ni siquiera estas pequeñas gotas de la lluvia temprana que sirven para el crecimiento espiritual de cada uno? Es mi deseo, hermanos, que cada día podamos escuchar la voz de Dios y obedecerla. Que esas gotas que están cayendo en nuestras vidas puedan ser atendidas de manera instantánea. Que podamos obedecer completamente las instrucciones del Espíritu Santo que guía nuestras vidas. Porque si no obedecemos esas instrucciones, es imposible que podamos recibir un día la lluvia tardía en nuestras vidas. Ese será el tema de estudio en el próximo. Quiera el Señor bendecirnos y bendiga mucho su palabra. Amén.